Bien, en el video se les explica las operaciones matemáticas en tabla de doble entrada y que en algunos casos lo denominan como las operaciones internas. Pero cuando una operación recibe el nombre de operación interna, decimos que estamos ante una operación interna cuando el conjunto de partida es igual al conjunto de llegada. ¿Qué significa? Que los elementos pertenecen a un determinado conjunto y los resultados se encuentran también en ese conjunto. Entonces, vamos o tomamos los elementos de un conjunto y terminamos con resultados que son elementos de ese conjunto. A eso se le denominan las operaciones internas. ¿Ok? Entonces, las operaciones matemáticas en tablita de doble entrada, tú tienes que reconocer los elementos que participan en ella, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que participan en esa tablita? Tenemos la fila de entrada de datos, tenemos la columna de entrada de datos, tenemos el operador matemático, el cuerpo de la tabla en el cual se encuentran los resultados y tenemos la famosa diagonal principal. Entonces, para resolver un ejercicio de este tipo es bien sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si me piden tres operador, en este caso es el operador asterisco 2, ¿dónde ubico yo el 3? ¿Dónde ubico el 3? En la columna de entrada de datos, en la columna de datos. Y el 2 en la fila. Y entonces procedemos a ubicar el 3 en la columna, el 2 en la fila, el 3 en la columna, el 2 en la fila. Y entonces se avanza horizontalmente por el 3 de la columna y verticalmente por el 2 de la fila. Se hace ese tipo de movimiento horizontal, vertical, hasta obtener el resultado. Entonces, esa es la forma de sacar los resultados, ¿no? No es cosa del otro mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe, estamos. Entonces, vamos a llamar a voluntarios, aunque cae medio capcioso llamar voluntarios, ¿no? A ver, Coluncho Olivos, Ángela. Coluncho Olivos, Ángela. Nada. Díaz Colunche Félix. Díaz Colunche Félix.
No contesta. Egusquiza, Dígame, profesor. ¿cómo está? ¿Cuánto sale 2 triángulo 3 en esa operación que aparece en la pantallita? 2. Resolvemos primero esto y esto. ¿Correcto? Ok. 2 triángulo 3 que sale. 2. ¿Dónde ubicamos el 2? Tiene que No, sale saber. 4. El 2 se ubica en la columna. El 3 en la fila. Y eso es lo único que hacen, moverse horizontalmente y verticalmente por el 2 y por el 3. El 4 triángulo 3 sería 17. 4 triángulo 3, 17. Ok. Espinosa Taboada. Presente, profesor. Continuamos. Se sobreentiende que el primer paréntesis ya está resuelto y eso va a continuar desarrollándose con el 4 que viene. ¿Qué sale? 4, 4, 3. 4, 4, la 3. 3. Y ese 3 se desarrolla con el 5 que viene. 6. 3 con 5 da 6. Y ese 6 6. se desarrolla con el 2 que viene. 24. 6 con 2, 34, 34. Ok. ¿Y cuánto es 34 entre 17? 2. Ok. Gracias, apaga tu rocarrolero que está por ahí. ¿Se entendió? Sí, profesor. La primera parte solo tienen que hacer eso, nada más. Estela Tobar. Presente, profesor. Muy bien. Se sobreentiende que por acá hay una incógnita, pero esa la vamos a mantener hasta el final. Mientras tanto hay que desarrollar el resto que sí se puede calcular. ¿Cómo se desarrolla 2 operador numeral 0? O operador grilla, como le conocen. Cuéntame. ¿Qué sale 2 con 0? ¿Y qué sale 3 con 3 de 2. esa tablita? 2 con 0 da 2, muy bien. Y 3 con 3. Y 3 con 3. 0. Correcto. ¿Y qué sale 0 con 0? 0. Ok, muchas gracias, Estela. Ahí está. A ver, chicos. Aquí hay algo interesante que no aparecía en el ejercicio anterior, pues, ¿no? La incógnita X. Entonces, como acá hay una ecuación, en cambio en la anterior nos pedían hallar el resultado después de puro reemplazo o cálculo de la tablita que nos daban. Entonces aquí hay que reconstruir una parte, ¿ok?
Y todo sale en función a la primera explicación que te di. Como tú no conoces cuánto sale de este paréntesis, entonces solamente acuérdate dónde lo ubicas. Este señor, yo lo ubico en la columna. Aquí está mi operador y este operando lo ubico en la fila. Y esto de acá, acuérdate, está en el cuerpo de la tabla. En el cuerpo de la tabla, en donde se encuentran los resultados. Entonces, como yo no sé quién está en la columna, yo no sé si es el 0, el 1, el 2 o el 3, pero sí sé que en la fila va el 2. Y en el cuerpo de la tabla, a la altura de ese 2, en esa columna, ubicas al 0. Ahí está el 0. Y te vas hacia la columna. Entonces, en esta columna, el resultado debe ser 1. Ahora sí, borras y dices, todo este paréntesis debe salir 1, ¿correcto? Todo ese paréntesis debe salir 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vuelves a hacer lo mismo. La columna, la fila, ¿correcto? La columna, la fila. Y este de acá es el cuerpo de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ahora conoces el de la columna y no conoces el de la fila, pero sabes que tienes que buscar en el cuerpo a la altura del 3 el resultado 1 y miras hacia la parte superior. En la fila debe salir 2, por lo tanto equivale 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos Sí, de profe. acuerdo? Sí, profesor. Profesor. Ok. El problema 3, ¿qué nos dice? A ver, vamos a llamar. Esteves Vega. Esteves Vega. Esteves Vega. Fernández Purizaca. Fernández Purizaca. No contesta. Chirinos Capitán. Chirinos Capitán. Chiroque Rimarachín. Chiroque Rimarachín. Arica Vidarte. Arica Vidarte. Arroyo Vega. El profesor. El ejercicio que está ahí. ¿Por dónde empezamos? El 3, asterisco 3. Ok, ¿cómo sería? 2.
X asterisco 2. 3 con 3 da 2, muy bien. Me puedo poner paréntesis. Y eso va a quedar luego con el 1. Al otro lado, 1 con 3, ¿qué sale? Sale 4. 4. Ahí en Ese ese lado, profesor, en total sale 3. 4 con 3, ¿qué sale? 3. Y 3 con 4, 3. correcto. ¿Y ahora qué harías? Cuéntame. ¿Y ahora qué haríamos? ¿Por dónde empezamos? Muy bien, Arroyo. Arteaga Pérez, Dígame, profesor. dime, ¿ahora qué hacemos? Con la explicación anterior que les di. Tenemos que ubicarlo am, al... Solo entiende que esto no saben cuánto es, pues, ¿no? Eso Por no eso lo tenía conocen. ¿Este 2 dónde lo ubican? en la columna. En la columna. ¿Y este 3 dónde lo ubican? en la- Ah, no, en el cuerpo, en el cuerpo. en el cuerpo. ¿Seguro? ¿Ahí está el cuerpo o no? Ahí está el cuerpo No, donde... Ah, esa es ya. la fila, es la Esa es fila. la fila, correcto. Entonces voy y ubico acá, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, ¿y quién tiene que estar en la fila desconocida? El 4. En la fila tiene que estar el 4. Esa es la idea. En toda esa fila tiene que estar el 4. Entonces separamos, lo sacamos todo eso. Eso se jala aparte, ya no se puede seguir manteniendo ahí. Todo eso sale 4. ¿Estamos de acuerdo, señorita? Sí, profesor. Barbosa Mírez, Piero. Barbosa Mírez, Piero. No Diga, contesta. profe, Continuamos. ¿Qué hacemos ahora? Charlista Bardales Ángeles. el paréntesis vale 3, ¿Por qué 3? ¿Cómo sabes que vale 3? Cuéntame. para que te puede salir 4, pues. El 1 se ubica ¿en dónde? ¿En la fila no? Sí, sí. Ya. ¿Y esto La dónde columna va? será 3 para que te dé 4. Ah, La columna sería el 3 para que te salga 4. ¿y por qué no puede ser 4? No, pero el 4 va en el cuerpo. ¿Y por qué no puede ser 4 en la columna? Ah, también sale. No sé, pero yo te pregunto, ¿no? Entonces, ¿qué dirías?
Que en la columna puede ir el 3 El 3 o el 4. o el 4. Muy bien. Pardales. Pardales Ángeles. Profesor, dígame. ¿Cuánto es X para que X asterisco 2 salga 3? Eh, uno. 1, muy bien. X tiene que ser 1. 1 con 2 te da 3, no hay otra solución. ¿Y acá cuánto sería X? No hay. No hay. Entonces solamente funciona con X 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Verdales. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a comprobar si han visto el video. Vamos a comprobar si han visto el video. Benavides Zapata Taís. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hija. Dime, ¿cuándo una operación es cerrada? Principalmente en la tablita, luego profundizo el concepto. En esa tablita de doble entrada, ¿qué hacíamos para verificar si una operación era cerrada? Lo digo en el video. El Todos los video, elementos del conjunto A estén tanto en la columna como en la entrada. a ver, cuando yo les explico algo en el video, no tienen que memorizarlo al pie de la letra. En primer lugar, acá no hay ningún conjunto A. El hecho que se explique, porque en el video hay un conjunto A, no significa que siempre tiene que ser un conjunto A. A mí me tienen que dar un conjunto en primer lugar con sus elementos y el nombre puede ser cualquier nombre, no necesariamente o obligatoriamente A. ¿Estamos de acuerdo, hija? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo se llama tu conjunto en tu ejercicio? M. M, muy bien. Entonces háblame de M, ¿ya? Define de nuevo. ¿Qué hacíamos? Que los elementos del conjunto M deben estar tanto en la fila como en la entrada. Como la En fila, la fila como en la columna. háblame bonito. Como en ¿No? la fila como tanto en la fila como en la columna. Ah, ya, pues ahora sí. La fila de entrada de datos y la columna de entrada de datos. Ya, tienen que estar los elementos de M y yo los veo. ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿qué más? Que los elementos del conjunto M deben estar en el cuerpo de la tabla. Los elementos del cuerpo de la tabla, al contrario, los elementos del cuerpo de la tabla deben pertenecer a M. ¿De acuerdo o no? Porque no es necesario que estén todos en el cuerpo de la tabla. Aquí en la fila y en la columna sí, pero en el cuerpo de la tabla no es obligatorio que estén todos. Si tú me dices los elementos de M deben estar acá, me obligas que estén todos. No es correcto. En el cuerpo de la tabla, todos los elementos del cuerpo de la tabla deben ser elementos de M. No pueden haber elementos extraños. ¿Se entendió, señorita? Sí, profe. Cuéntame, los elementos que ves en el cuerpo de la tabla, ¿son solo de M o hay algún elemento extraño? De M. Entonces, conclusión, si cumple los dos que te han dicho que verifiques, ya verificamos que en la fila y en la columna están los elementos de M, en el cuerpo de la tabla solo hay elementos que son de M. Conclusión, ¿es verdadero o es falso que cumple la propiedad de clausura o cerradura? Verdadero, es cerrado. Verdadero. ¿Y qué pasa si encontramos un elemento extraño?
decimos que no cumple o que la operación es abierta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Brenny Chávez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, joven. Ya sé que ya es universitario, pero aún así tienes que seguir estudiando. Cuéntanos. En una tabla, ¿cuál era el procedimiento para chequear la propiedad conmutativa? Tenemos que ordenar la fila y la columna de entrada. Muy bien. Después trazamos la diagonal principal. Espera tu carro, aguanta tu carro. Ya. Entonces, la fila se ordena de izquierda a derecha, empezando siempre de donde está el operador. Y la columna de arriba hacia abajo. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Se ordenan de igual manera, pero en esa dirección. Tengo que ver que tengan el mismo orden de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ese es el primer paso. Segundo paso, ahora sí, te escucho. Trazamos la diagonal principal. Por eso es que tenían que saber quién es la diagonal principal y eso se da en la primera parte. Listo. Ya, progresivo. Sigue, continuation. Ya verificamos los elementos que quedan en ambos lados de la diagonal. Los elementos simétricos deben ser iguales, ¿sí o no? Sí, Los profe. elementos simétricos respecto a la diagonal deben ser iguales. Y una forma de chequearles fila y columna. 4, 1, 2, 4, 1, 2. En ese mismo orden, ¿eh? 2, 1, 2, 1. 5, 5. Pregunta, ¿cumple o no cumple? Sí, profesor. Sí cumple. Sí es conmutativa. Ok, sí es conmutativa. Listo. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Todo claro, profe. Muy bien. Cabrales Ruiz. Cabrales Ruiz. Cabrales Ruiz. Castillo Guamán. Castillo Guamán. Castillo Toro. Presente, profe. ¿Cuál es el procedimiento para encontrar el elemento neutro? Que esté en la misma posición, así por ejemplo, en la columna 1, 2, 4, 5, hay que encontrar una columna dentro de la tabla 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Lo mismo pasa en las filas. Y donde se intersecta sería el elemento neutro. Entonces, mira, vamos a borrar ahí. Me decías que teníamos que ubicar en el cuerpo de la tabla una fila igual a la fila de datos. ¿Cierto? Sí, ¿Y qué más profe, me sí. decías? Que donde se intersectan está el elemento neutro. ¿Y qué más? Esta es una fila igual a la fila de datos. ¿Qué más buscamos? Una columna igual a la columna de datos. Una columna igual a la columna de datos. Ahí está. ¿Correcto? Sí, profe, correcto. Muy bien. Entonces, ¿dónde se intersectan? ¿Quién estaba ahí? El elemento neutro. Muy bien. ¿Quién es el elemento neutro en este caso, mi estimado? El for. El for. Ok. ¿Qué es marca de carro? ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué dice acá? El elemento neutro es 4, ¿verdadero o falso? Verdadero, profe. Entonces ya tenemos 3 verdaderas, ¿no? Claro, profe. Muy bien. Por descarte, ¿cuál sería?
Animal, ¿Por qué animal? porque hay El tres inverso verdaderos. sería el 1. Muy bien, vamos a ver. Chanamé Guerrero Benjamín. Presente, profesor. Recuerda que el elemento neutro es el 4 y hay un procedimiento para hallar los inversos. ¿Cómo era? Hablando de la tabla, ¿ya? Ya sabemos que el neutro es el 4. ¿Qué hacemos? El neutro nos ayuda a encontrar los inversos, ¿ah? Sin el neutro no podríamos hallar los inversos. Vete poniendo ¿Le restamos? ¿Has visto o no has visto el video? Así es sencillo. El que ha visto el video sabe. El que no ha visto el video está deambulando. A mí las cosas con franqueza directa, hermano. El que ha visto el video, el que vio una película, se acuerda de la película. El que no ve la película, simplemente no sabe ni de qué trata la película. ¿Has visto o no has visto el video, hijo? No, profesor. Ahí está el detalle. Pues. En otra oportunidad será, pero recuerda que estás aquí en observación. Tienes que cambiar esa mala nota que te está poniendo ahorita. Coveña Nizama. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué se hacía para hallar el elemento inverso? Se hacía con el elemento neutro. Correcto. ¿Qué hacíamos con el elemento neutro que es el 4? Por ejemplo, el elemento neutro es el... Si el elemento neutro es el 4, lo ubicaríamos todos los 4 Todos los y 4 sacaríamos su en inverso. el cuerpo de la tabla. Ujú. Ya listo. Bueno, aquí también hay un error, ¿eh? Aquí debería haber un 4 en otro. Hay que ponerlo al final. ¿Ya? Sigue. O simplemente para responder a la pregunta no afecta, ¿no? De todas maneras. Sigue. El elemento inverso de 1 sería 2. ¿Por qué el elemento inverso del 1 es 2? Cuéntanos. Porque ubicamos la dirección del 4 y está en la fila 2. Ubicamos el 1 en la columna. Al elemento que le quiero hallar el inverso lo ubico en la columna. Y me voy en busca del neutro en el cuerpo. Y de ahí, ¿hacia dónde levantas tus ojitos lindos y hechiceros? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba. Y ese elemento de arriba es el inverso. O sea, el inverso sería 2. ¿Quién es el inverso del 2? 1. El inverso del 2 sería el 1, ¿no? El de arriba. El 1. ¿Quién es el inverso del 4? 4. El inverso del 4 es el 4. Y del 5 diríamos que no tiene, ¿no? Así como está la tabla, el 5 no tiene. No hay, ¿no? Lo repito, debería haber acá un 4, ¿no? Pero bueno, al final lo que yo tengo que verificar es lo que está acá. El inverso del 2 es 5, falso, ¿no? Porque vemos que es el 1. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, todo entendible. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, rapidito. Hacemos un repiticuá. Hay que tener en cuenta bien el concepto, porque esto va más allá. Ya ustedes tienen que profundizar un poco más. ¿Cómo se define esto?
para cualquier pareja de elementos del conjunto donde se ha definido el operador o la operación matemática llamada a través del operador asterisco, para toda pareja, dice, para toda pareja, o sea, tú tienes que probar en todas las parejas entre todos los elementos de A. Todos los elementos de A tienes que agruparlo de 2 en 2. Y en todos los casos, el resultado con este operador, ese resultado también debe encontrarse en A. Esa es la idea. Por ejemplo, la operación de sustracción no es cerrada en los números naturales. La operación de sustracción no es cerrada en los números naturales. Hablando ya de un conjunto numérico, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Entonces, la propiedad de multiplicación, la operación de multiplicación, sí es cerrada en los números naturales. Cuando tú multiplicas dos números naturales, el resultado sigue siendo otro número natural. Esa es la idea de acá, ¿no? Tomamos dos elementos cualesquiera del conjunto A y los operamos a través del operador asterisco y el resultado también es un elemento que se encuentra en el conjunto A. ¿Se entendió, chicos? Sí se entendió, profe. Pero tiene que cumplir con todos los elementos del conjunto A agrupándose o tomándose de 2 en 2. Ese es el requisito. Entonces, en una tabla se perdería mucho tiempo. En una tabla se perdería mucho tiempo el estar tomando de 2 en 2 todos sus elementos. Y por lo tanto se recurre a la forma práctica, que es la que han dicho ustedes. Para saber si cumple la propiedad de clausura o la operación definida en ese conjunto es cerrada, entonces hay que verificar que todos los elementos del conjunto que te han dado, que no necesariamente debe llamarse A, lo aclaré, estén presentes tanto en la fila de datos como en la columna de entrada de datos. Luego verificar que todos los elementos del cuerpo de la tabla pertenezcan al conjunto A. Si estos dos criterios observas que se están cumpliendo, entonces tu conclusión es que sí es cerrada. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profesor. Profe, en Lima el cero no es natural. No, en Lima no, dijo. El cero no tiene, ¿cómo se llama? Preferencia por algún departamento o región. La Universidad San Marcos, la Universidad Uni no utilizan al cero como natural, que es muy diferente. No digas que en Lima. Y como la mayoría de las universidades se guían o tienen como guía a esas dos monstruos, ¿no? San Marcos y Uni es como si fuera pues el dios de ellos, ¿no? Entonces por lo general la mayoría no lo utiliza. ¿Estamos de acuerdo, hijo? Sí, profe. Pero ya en su momento se ha conversado que eso es un problema internacional, no solamente regional. Es un problema de las dos escuelas matemáticas que no llegan a un único acuerdo. Está como el Congreso de la República, ¿ya? Conmutatividad. Chicos, acá tengan mucho cuidado, por favor. ¿En qué consiste la propiedad conmutativa? Y por favor, este símbolo matemático no está por las puras. Tienen que aprender. ¿Qué significa este símbolo matemático? Para Parada. Para ¿Cómo que todo. Para todo. Para todo. O sea, y cuando dice para todo, ahí estamos hablando de un conector universal. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de un contenido universal. Esta abarca la universalidad. Significa que tiene que cumplirse con todos los elementos de A. Es por ello que se les da la forma práctica en la tablita, porque si no tendrías que verificar con todo, pues es una chambota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice para todos, te tienes que chequear con todo. Basta que con una parejita no cumpla y ya no es conmutativa.
Ahora, ¿qué dice la conmutatividad? Que nosotros cambiamos el orden de quién. ¿Cambiamos el orden de quién? El orden de los operandos. Y debe salir el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Y en la tablita ya lo dijeron ustedes cómo es, ¿no? La fila y la columna deben tener el mismo orden, pero chequeen bien ese orden, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, el mismo orden. Traza la diagonal principal y los elementos simétricos deben ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Se entendió? Se entendió, profe. Sí, profe. Ya, pero no vayan a trazar la diagonal sin haber chequeado que tengan el mismo orden. Profe, ¿y qué pasa si no tienen el mismo orden? Tú tienes que ordenarlo. Tú tienes que ordenarlo. Váyase que porque no tenga el mismo orden digas que no es conmutativa. No, 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 eso no es detalle. Si no están en el mismo orden, tú decides ordenarlos. ¿Y en qué orden tú lo decides? Pero tú te encargas de ordenarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, vamos a llamar a un voluntario. Como siempre, llamo a los voluntarios. Llamo a los voluntarios. Delgado Sánchez, John Albert. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mira lo que dice la pregunta. Nos dice que la tabla ya es conmutativa. Él te está asegurando, ¿ah? Él te está asegurando que es conmutativa. ¿Correcto o no? Ya. Entonces, bajo ese criterio que es conmutativa, calcule X, operador asterisco W. Dos. ¡Ay, ay, ay! Disculpe, pero me toque la boca y... ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Más respeto, por favor. ¿O acaso me ves que yo te llamo con ajos y mieles? Ya, Por favor, comportémonos, comportémonos. A ver, entonces, si es conmutativa, pues, ¿qué tienes que chequear? Tienes que ordenarlo ahí. Tienes que ordenarlo. Claro. Sí. Si es conmutativa, pues se tiene que verificar lo que nos han dicho ellos, ¿no? Y vuelvo a repetir, si no está ordenado, tú lo tienes que ordenar. ¿Cómo quieres que vaya? ¿A, B, C, D en ese orden? Sí. Ya. Si ese es el orden en la fila que tú has escogido, ese orden de izquierda a derecha tiene que aparecer de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdito? Ya. Ahí está. Pero no es solamente cambiar las letras, es poner toda la fila. Toda la fila. Toda la fila. ¿Ok? Es cambiar toda la fila. Toda la fila. No te olvides, toda la fila. C, toda la fila de abajo va acá. Y luego viene D, Z, W. Ahí está. ¿Qué más, mi estimado? Cuéntame. ¿Qué más? ¿Qué más? Y tiene que averiguar si los extremos cumplen, para que sea conmutativa. ¿Qué tienes que trazar? La diagonal. La diagonal principal. Ajá. Ya, pero tú ya no vas a chequear. Tú vas más bien a aprovechar que ya sabes que es conmutativa. Ajá. Entonces, viene tu razonamiento y dices, oye, pero si es conmutativa, mira, mira. Mira, mira. ¿Qué debe ocurrir? Tiene que ser igual. ¿Quién ves?
¿Ah? ¿Quiénes son iguales? X igual a X es A, X vale A. ¿Qué más? W es igual a C. Y W es igual a C. Esto es, si a ti te piden X asterisco W, ¿qué te están pidiendo en realidad? A con C. ¿Y qué sale A con C, mi estimado? B. A con C sale B. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien.